¿Cuál es el papel principal del responsable de inteligencia artificial y estrategia del dato en una empresa como Telefónica? Hablamos con Richard Benjamins, responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos en Telefónica. Es cofundador del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, consejero del CDP y experto externo del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Además, es autor de más de 150 artículos científicos y de los libros El mito del algoritmo, A Data Driven Company y El algoritmo y yo. Bienvenidos a todos a esta conversación que vamos a tener hoy con la compañía de Richards, como ya la habéis podido conocer en la presentación que acabáis de ver. Además contamos con Brenda, estudiante del programa de doctorado en Inteligencia Artificial, y con Héctor, que es estudiante del máster en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de nuestra universidad. Pues muchas gracias, Richards, por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes responder a esta pregunta que te acabamos de realizar? Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Pues el nombre dice ya que tiene que ver con inteligencia artificial, con datos y con estrategia, ¿no? Y eso quiere decir que se enfoca en lo que va a venir, el futuro de estas tecnologías, su uso, su aplicación en un contexto empresarial como Telefónica, ¿no? En concreto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque ya hay muchos temas que se están haciendo con estas tecnologías en las operaciones. Eso ya está hecho, se decidió en su día y tiene sus retos y sus éxitos, ¿no? Pero está ya haciendo. ¿Qué está por venir? Una parte es el uso ético, ¿no?, de esta tecnología, porque vemos que tiene un impacto brutal en los negocios, en la sociedad, incluso en las personas, pero no todo vale. Entonces hay que, antes de lanzar un producto, hay que hacerse unas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser estos impactos negativos? Por ejemplo, si un algoritmo toma una decisión que tiene impacto sobre la vida de las personas, pues hay que entender cómo funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás en el sector médico y un médico tiene una recomendación, un sistema de inteligencia artificial que le dice este paciente tiene que tiene una enfermedad grave, pues obviamente al médico, si no entiende por qué le llega esta recomendación, no le puede hacer caso, ¿no? Porque lo tiene que saber, ¿vale? Son temas que hay que pensar. ¿Puede discriminar un sistema de inteligencia artificial a unos grupos vulnerables, ¿no?, de cierto colectivo, incluso por género, por edad? Por todos esos temas hay que pensar antes, ¿no? Eso es un tema que se está ahora en Telefónica, ya se definió unos principios de inteligencia artificial hace tiempo y ahora lo estamos implementando en una organización en el día a día, que lleva muchas cosas consigo, ¿no? Esto es una cosa estratégica para el grupo Telefónica y creemos que para toda la sociedad y todas las empresas en el futuro, ¿vale? Otro tema que está por venir, no es tanto el uso de esta tecnología para el negocio, sino para el bien social, ¿no? Todos tenemos grandes retos, ¿no?, a nivel de planeta, a nivel de sociedades, pobreza, desigualdad, cambio climático, y la verdad es que esta tecnología puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo porque hay grandes cantidades de datos que tienen no solo empresas como Telefónica, sino un banco, una aseguradora, un supermercado, ¿no? Agregando muchos datos, pues se puede sacar muchas conclusiones que los gobiernos o otras instituciones pueden usar para mejor toma de decisión, ¿no?, basado en los datos y no solo en experiencia, en intuición. El problema aquí es que es estratégico porque ¿quién va a invertir, ¿no?, en esas tecnologías? Porque no hay un valor de negocio directo. Entonces las empresas, pues obviamente les interesa, pero no invierten de la misma manera y los gobiernos muchas veces no están preparados, ¿no? Esos son temas estratégicos que justamente porque son estrategias los estoy trabajando. Muy interesante. Entonces entiendo yo que, claro, tratar de vincular inteligencia artificial con algo que no tenga datos es casi un imposible, ¿no? Porque al final necesitas de datos para poder hacer inferencias sobre los mismos y tomar decisiones. Por lo tanto, necesitas que la empresa o compañía donde se desarrolle este tipo de tecnologías sea una Data Driven Company, ¿no?, en mi razonamiento. Sí, sí. Entonces, ¿qué es exactamente esto de ser una empresa que tenga los datos como un denominador necesario para conseguir éxito en la toma de decisiones? De acuerdo. Bueno, hay muchas ideas sobre esto, pero yo creo que hay dos temas clave, ¿no?, para que una empresa puede ser data-driven, ¿no?, o basado en datos. Lo primero es que
que todas las decisiones importantes, ¿no?, que para esta organización, que puede ser empresa o puede ser administración pública, se toman informado por los datos, ¿vale? Es fácil decir, pero en la práctica es súper difícil, ¿no? Que eso es la primera característica. Y la segunda es más de qué necesitan, ¿no? Que tienen que considerar los datos como un activo estratégico. Y un activo quiere decir que tienes que gestionarlo como organización, ¿vale? Entonces, por eso el tema de gestionar, ¿no?, los datos como un activo, como si fuera un activo financiero, ¿no? Siempre en empresa hay, ¿no?, un Chief Financial Officer que se ocupa de las finanzas. Pues igualmente necesitas un Chief Data Officer que se ocupa de los datos, ¿vale? Todas las empresas que son data driven, en algún momento de su viaje, ¿no?, de transformación digital, tienen un Chief Data Officer que justamente se ocupa de eso. Muy interesante, porque además vivimos en la época del dato. O sea, gracias a Dios estamos en un momento en el cual podemos tener mucha información histórica y presente y en tiempo real, ¿no? En esta línea, yo sé que Héctor te quería hacer una pregunta para tratar de avanzar en sus inquietudes, ¿no?, como estudiante del máster en inteligencia artificial. Sí, al final el dato ponía de manifiesto el valor que tiene el dato dentro de las compañías, pero claro, aquí además del CDO, ¿cuáles son las principales medidas o procesos que tiene que incorporar una empresa para ser realmente data-driven, ¿no?, para poder realmente centrarse en el dato? Pues son unos cuantos. Los principales ahí. Sí, principales. A ver, el tema de tomar los datos en serio, ¿no?, forma parte de la transformación digital, ¿no? Si no eres una empresa digital, pues no tienes datos, ¿no?, porque con papel no puedes hacer nada, o sea, es el primer paso. Pero puedo diferenciar entre 5 pilares importantes, ¿no?, donde hay que tomar decisiones. Primero es el pilar de la organización. Necesitas montar un equipo, a lo mejor necesitas un Chief Data Officer, necesitas decidir si esto está en IT, está en estrategia, está en marketing. Son todas decisiones con respecto a la organización. El segundo punto es decisiones con respecto al negocio, porque al final lo haces para algo, ¿no? O sea, ¿dónde tienes que empezar? ¿Cuáles son los casos de usos? ¿Cómo mides el impacto económico o otro, ¿no?, que son decisiones importantes para definir, porque si no lo defines, pues no puedes medir, ¿no? Hay que medir cuáles son los KPIs que queremos medir, ¿no? También es importante cómo lo financias. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la corporación o lo paga cada departamento? ¿Lo paga cada geografía? Son decisiones que hay que tomar, ¿vale? Tercero es el tema de tecnología, ¿no? O sea, quieres hacerlo on-premise, quieres hacerlo en la nube. Y aquí una parte muy importante es que tienes que tomar decisiones sobre qué datos quiero guardar, curar, ¿no?, y dar a disposición de la organización. Porque muchas personas piensan, pues una empresa como un banco o una de telecomunicaciones, pues por naturaleza tiene muchos datos. Y es verdad, porque cada cosa genera, ¿no?, una huella digital, pero de tener la huella digital en algún sistema, ¿no?, a lo mejor con un proveedor o donde sea, de tenerlo con calidad disponible en condiciones, pues hay un paso enorme. Entonces, eso no lo puedes obviar. Entonces, todas las organizaciones tienen que tomar decisiones sobre por dónde empezamos, con qué tipo de datos y tener un presupuesto y un tiempo, porque no es inmediato, ¿no? A no ser que quieras una empresa nativo digital, que puede ser un startup, ¿no?, o un big tech, pues eso sí pueden tenerlo, pero en general una empresa tradicional no tiene que trabajar mucho, ¿no? Luego está la parte de personas. Obviamente también hay que tomar decisiones sobre personas. Vamos a hacer contratación masiva, vamos a comprar una empresa, vamos a formar a nuestra gente, ¿no?, el upskilling, o a lo mejor una mezcla, y cómo vamos a democratizar esas tecnologías, porque no queremos un grupito pequeño, ¿no?, queremos que esto se extienda a la compañía. Pues todas las decisiones con respecto a recursos humanos, pues son también decisiones. Y la última, es la parte más novedosa, es la parte de responsabilidad. Es el enlace con lo que ya comenté de la ética. O sea, aquí si quieres crear valor a gran escala, temas de privacidad, temas de confianza, temas de transparencia son muy importantes, ¿no? Y eso también hay que tomar una decisión sobre si lo vas a hacer o no.
Yo creo que ha respondido claramente. excelentemente bien. Yo sé que Brenda tiene preguntas que hacerte, pero yo querría seguir avanzando, porque claro, tú ahora estabas hablando de una transformación necesaria en las organizaciones para conseguir el objetivo final, ¿no? Donde la estrategia es clave e implica una serie de inversiones y enfrentar una serie de proyectos. Entonces yo creo que una empresa como Telefónica, que en esto siempre está en la vanguardia, me gustaría saber si nos puedes contar algún ejemplo ya concreto donde se vea que todo esto que has comentado de no solamente la parte de inversión del dato, sino donde la parte social también toma un papel relevante, haya ocurrido, ¿no? Entonces, si nos puedes dar alguna pista de qué habéis hecho o en qué estáis. Bueno, de hecho hay muchos casos de usos, ¿no? Tanto de negocio como más social que os puedo compartir. Por ejemplo, en nuestra red, ¿no? O sea, nosotros somos una compañía que despliega mucha red móvil y fibra, ¿no? En el mundo, y poder predecir la demanda de tráfico en la red es importante, porque obviamente tenemos muchos clientes, tanto, ¿no? B2B como B2C, que no queremos que se queden cortos, ¿no? Sobre todo las empresas grandes. Entonces podemos predecir, ¿no? Cómo sería el tráfico con algoritmos basados en el pasado, para que si estimamos que van a quedar cortos, que lo podemos pues hacer un upgrade para que no tengan problemas, o por lo menos avisar, ¿no? Que no cuadra con lo que tienen. A nivel de temas de contact center, ¿no? O sea, nos llaman muchísimos clientes al día, y esos, hoy en día todas esas conversaciones se guardan, se transcriben a texto, y sobre ese texto buscamos patrones, ¿no? O sea, en general los clientes de qué se quejan, ¿no? Sobre todo para que no queremos tener clientes insatisfechos, entonces buscamos activamente cuáles son estos clientes y luego obviamente intentamos ponernos en contacto con ellos para ver si lo resolvemos, ¿vale? Son todo el negocio core, ¿no? de una telco. Si alguien llama al call center o va a una tienda, pues tenemos un sistema que analiza datos que dice también lo que llaman next best activity, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer con este cliente? ¿Qué necesita más o dónde podría encajar? Entonces también, y luego pues viene una recomendación a la persona en la tienda, en el call center, y obviamente es la persona que decide, ¿no? Pero son todos los temas que están ahí metidos, ¿no? que estamos haciendo. O sea que el procesamiento del lenguaje natural es una realidad ya operativa y que te ayuda a sacar patrones. Sí, cada vez más, ¿no? O sea, esa tecnología existe ya hace muchos años, el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, pero en los últimos 3 años, gracias a los Big Tech, ¿no? Que tienen estos modelos que hacen cosas súper sorprendentes, pues ha generado mucha conciencia, y eso también ha tenido un impacto en la demanda, que muchas empresas piensan, ostras, eso sí, también me podría servir, ¿no? Qué bien. Sí. A nivel social, porque vamos, en su día yo monté un departamento que se llama Big Data for Social Good, ¿no? que tenía más un propósito casi filantrópico, ¿no? O sea, para resolver problemas importantes. Y yo creo que el último con impacto que hemos hecho es compartir, ¿no? Con la Comisión Europea datos de movilidad. O sea, entre Madrid, Barcelona, martes, 5.000 movimientos, ¿vale? De este estilo, entre todas las geografías de España, y eso lo han hecho en todos los países de Europa, compartir esas matrices de movilidad con la Comisión Europea para que las personas de salud, ¿no? El European Center for Disease Control, podía entender mejor patrones de movilidad a nivel de Europa, ¿no? Para controlar virus, para correlarlo con casos de virus, para ver si las medidas de restricciones pues, tenían impacto, que no tenían impacto. En algunos países tenían políticas muy distintas, podían valorar esas políticas de restricciones, ¿no? Lo podían visualizar y luego colorar otra vez con el porcentaje de ocupación en UCI y todas esas temáticas, ¿vale? O sea, son datos que al final, si lo pones a disposición de la sociedad, pues pueden mejorar muchas las cosas. Y la verdad aquí, este fue un proyecto pro bono, ¿no? 16 empresas de telecomunicaciones en Europa y donaron sus datos para resolver ese problema. La verdad es que en esta etapa de la pandemia, el COVID, el número de artículos científicos que se han publicado en relación al uso de la inteligencia artificial para la predicción de la enfermedad, del comportamiento del ser humano, de lo que has dicho, de la ocupación de los hospitales, de la mejor manera de disponer las vacunas, ha sido impresionante. O sea, los que estamos metidos en el mundo de la investigación, ha sido realmente un hype que se ha producido y la producción científica ha aumentado, y las revistas además han publicado muchos artículos
y muchos de gran calado, ¿no? Entonces yo creo que esto para Brenda, que está estudiando en el ámbito de la investigación y concretamente de la inteligencia artificial, es un momento dulce en el cual pues se pueden provocar grandes avances gracias al uso de los datos y de los diferentes algoritmos que están trabajando en este momento, ¿no? Entonces yo sé que Brenda pues también en sus inquietudes te quería compartir alguna cuestión, ¿no?, que le puedan ayudar a ella y a los que nos están escuchando. Sí, yo tengo dos preguntas, Richard, realmente están relacionadas. Básicamente saber en qué sectores de la industria se está ahora mismo utilizando con mucha más intensidad lo que es la inteligencia artificial y los datos, y además, ¿dónde crees que a un futuro o a medio, ¿no?, podrían estar, digamos, esas grandes oportunidades, ¿no? Pues la primera, o sea, las empresas que están más preparados con esta tecnología obviamente son los Big Tech, ¿vale? Son los GAFAM que conocemos todos, porque ellos desde el principio, ¿no?, son jóvenes, han entendido el valor del dato y lo han cuidado desde el día 1, ¿vale? Después hay un pequeño, ¿no?, gap y vienen las empresas pues, en el sector finanzas, seguros y telecomunicaciones. Y tecnología, están mucho más avanzados, ¿no? Donde hay un poco menos, tradicionalmente, es en el sector industrial, ¿no?, porque son más fábricas, más tradicional, cuesta más, pero ahí también hay un cambio importante, porque de hecho se ha creado una asociación, ¿no?, industrial de inteligencia artificial y economía de datos que se llama Endesia, que realmente quiere cambiar y traccionar esa tecnología a través de empresas grandes, ¿no?, traccionar todo el ecosistema alrededor de un sector industrial concreto, ¿no? Y esto seguramente que va a hacer un cambio grande, no solo en empresas grandes, porque obviamente si una empresa grande lo hace, pero todo su ecosistema no lo usa, pues al final el valor que se genera como país no es total. Y otro sector que está un poco retrasado todavía es la propia administración pública. Y ahí pues, lo vemos, es un reto importante porque hay tantas oportunidades allí que se pueden mejorar, todo lo que llaman, ¿no?, el evidence-based policy making, o sea, tomar, ¿no?, formar, monitorear, decidir políticas basado en los datos de una manera ágil, pues eso puede tener un impacto súper importante en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Me ha encantado cuando has hablado antes de, oye, no solamente queremos focalizarnos en el ámbito del negocio, de las grandes compañías, sino que al final el mundo de la inteligencia artificial puede tener un gran aporte y un gran valor en el ámbito social, ¿no? Y ahí has contestado y hemos dialogado sobre, oye, qué ha ocurrido con la enfermedad y cómo ayuda a los gobiernos a tomar decisiones que en principio no llevan ánimo de lucro, aunque la consecuencia lo pudiera tener, ¿no? Sí. Pero a mí hay una cosa que me preocupa y es la percepción que tiene la sociedad de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial y cómo esto puede ayudar a transformar la propia sociedad en sí misma, la vida, el comportamiento humano, en una evolución que se pueda producir en un medio o largo plazo, ¿no?, de todo esto que viene. En este sentido, hay grandes comités respecto a la ética, que se fundó en Barcelona, bueno, todo esto que ha ido ocurriendo. ¿Cómo nos podemos plantear nosotros, que nosotros cuatro en algún momento divulgaremos acerca de lo que es la inteligencia artificial a diferentes personas para conseguir que esta transformación cultural vaya ocurriendo y se vea como algo realmente positivo, que aporta valor, que por muchos aspectos de la sociedad está concebido justo como lo contrario, ¿no?, como que puede producir la destrucción de la persona? Entonces, ¿qué visión tienes tú al respecto sobre el AI for Goods? Vale. A ver, una pregunta que tiene muchas ramificaciones. Efectivamente, perspectivas, ¿no? O sea, la pregunta al final, la pregunta es si esta tecnología al final tiene más impacto positivo, ¿no?, o negativo, ¿vale? La respuesta corta es que hay mucho más oportunidades que riesgos, pero los riesgos existen. No tanto por la tecnología, sino por las personas que están detrás, ¿no?, las organizaciones. Pero al final las organizaciones también son personas, porque todavía no hay organizaciones que están dirigidas por máquinas, ¿no? Siempre somos las personas, ¿no? Y eso es muy importante. Temas que son muy importantes, hay que trabajar en tres pilares, ¿no? Son las empresas, que tienen que tener un comportamiento ético y no siempre primar, ¿no?, a todo coste los negocios frente a las consecuencias
los daños colaterales, diremos, los gobiernos, que primero tienen que entender mucho mejor de qué va, y también pueden regular, para si algunas organizaciones no se quieren, ¿no?, hacer como lo deberían hacer, pues puede regular. De hecho, está ocurriendo, ¿no?, en el mundo, que hay muchas propuestas de regulaciones en Europa también, y después las personas, la ciudadanía, porque hay una falta de educación, una falta de conocimiento sobre qué quiere decir esa tecnología, qué hace, qué no hace, cuáles son realmente la potencia de esta tecnología, ¿no? Y luego están los medios, ¿no?, que son un poco alarmistas. En cuanto pueden sacar a una noticia, la máquina ya tiene conciencia, un investigador de Google, hace 3 semanas, hace también 3 semanas, en breve podemos hablar con los muertos, ¿no? Ya en Alexa podemos decir. Y son temas que, bueno, algunos que saben, lo de la conciencia de una máquina es un cuento. O sea, el primer libro que yo escribí junto con Idoia Salazar se llama El mito del algoritmo, cuentas y cuentos, ¿no?, o cuentos y cuentas de la inteligencia artificial, donde justamente intentamos desmantelar, ¿no?, estos mitos de nos van a controlar, o vamos a perder todo nuestro trabajo, o la privacidad ya no existe. O sea, en toda esa temática hay cosas que son ciertas, pero luego hay muchas cosas que son posverdades o semiverdades, incluso son falsos, y luego hay mucha opinión. Y esa categoría es muy grande de opinión. Y luego, pues claro, alguien dice, un experto dice, va a ser así, vamos a perder todo el trabajo, o dice que nadie va a perder el trabajo porque los trabajos cambian, creamos nuevos trabajos, o en 50 años una máquina podría ser igual de inteligente que una persona. Son opiniones. Y nosotros, los ciudadanos, tienen que aprender qué es cierto y qué es una opinión. Y luego pueden tomar su decisión, ¿no? O sea, pero muchas veces decimos, hay que regular, las empresas se comportan mal, pero nosotros como personas tenemos una responsabilidad. Y las empresas pueden tener un comportamiento, digamos, cuestionable, porque nosotros estamos usando todos sus servicios con gran alegría, sin pensar en las consecuencias. Entonces ahí la parte de educativo y de divulgación es muy importante, y son esos 3, ¿no?, empresas, gobierno y ciudadanos, que tienen que hacer esa transformación conjuntamente. O sea, si no os habéis leído el libro que ha comentado Richard, yo os animo a que lo leáis, sobre todo si os apasiona el mundo de la ciencia del dato y de la inteligencia artificial, porque realmente es fácil de leer y es bastante divulgativo, ¿no? Yo cuando era pequeño era de los que pensaba que Terminator llegaría antes que tarde, y bueno, de momento sigo creyendo que le queda bastante para que llegue. Pero más allá del comentario, yo sé que Héctor, que está muy metido en el mundo de la empresa, ¿no?, pues esto que acabas de contar, pues yo sé que a él le preocupa, ¿no?, porque al final, bueno, hay que conseguir que ocurra, ¿no? Sí, o sea, aquí hay, o sea, el mundo de la tecnología yo creo que siempre se ha puesto de manifiesto, ¿no?, el problema que tiene de hacer un uso responsable y ético de la tecnología, y con la inteligencia artificial, pues como estás comentando, esto se multiplica por 2. Claro, lo que queda ver es si realmente las empresas tienen los medios y son conscientes, lo tienen metido dentro de su ADN, o realmente, o qué tiene que pasar más bien, ¿no?, para que realmente esto ocurra, porque es un tema, es un tema muy importante con el tema, pues todo el tema que estás contando, ¿no?, con los datos. Sí, oye, algunas empresas ya lo tienen en su radar, ¿no? De hecho, muchos lo tienen en su radar y muchos han publicado ya principios éticos, pero de tenerlo en el radar y hablar de ello hasta que tenerlo en el DNA, ¿no?, en que está metido en el día, hay menos empresas. Pero es un camino que se está haciendo. Realmente donde puedes ver si las empresas lo son o no lo son es cuando hay un conflicto entre negocio y responsabilidad, ¿no? Porque es muy fácil decir nosotros tal y tal, pero hasta que no ocurra, pues realmente no lo puedes saber, ¿no? Ahí realmente hay pocos casos, ¿no? Los casos que hay son ya cuando ya están muy lejos, ¿no? Y que los papers que han publicado hace días, pues claro, son temas que no tienen que ver tanto con inteligencia artificial, pero sí con comportamiento ético, ¿no? Entonces, las empresas poco a poco van a ver que esto va a ser más importante, ¿no? Esto forma parte de lo que llaman ESG, ¿no? Environment, Social and Governance.
Y de hecho, en Telefónica, el 20% de los bonos de todos los empleados es ESG. No es negocio, es ESG. O sea, un 20% quiere decir que el 80% es comercial, pero bueno, esto es mucho más que antes y seguirá creciendo. Pero luego siempre habrá un colectivo de empresas que pasan un poco de eso y solo van a por ganancias, y ahí lo que hay que poner es regulación, ¿no? Y por eso las empresas, si regulas, las empresas no lo hacen, pues tienen multas, y luego tienen que valorar, oye, ¿qué me gusta más? ¿Una multa o el o negocio? no? Y también lo hacen. O sea, muchas veces también lo evalúan desde un punto financiero. Oye, esa multa no nos gusta, pero mucho mejor que cortar por aquí, ¿vale? Y ahí hay realmente un tema de responsabilidad, y son los valores y normas de cada empresa, y yo creo que estamos de buen camino, pero queda muchísimo. Fíjate, esto en el mundo de la empresa es como muy evidente, ¿no? En la revista que tenemos en la Universidad de Inteligencia Artificial sacamos un número especial sobre inteligencia artificial y espiritualidad, ¿no? Porque ahí se produce también otro gran debate, ¿no? En el ámbito de la ética, pero ya desde un punto de vista mucho más del propio ser humano y sus creencias con las distintas religiones, con lo cual es que esta conversación daría para muchas líneas. Yo sé que Brenda también en esto de, oye, ¿cómo puedo yo desde una perspectiva investigadora enfrentarme a los nuevos retos, y también desde la parte social, pues yo sé que tiene alguna inquietud, ¿no? Sí, correcto. Va un poco por esa línea, ¿no? Al final es muy interesante, Richard, lo que estabas comentando, ¿no? Porque al final siempre poniendo en equilibrio, ¿no? Pues es verdad que al final tira el negocio, y lo que dices de intentar regularlo, pues yo creo que es la vía, ¿no? Para que eso cada vez se vaya fomentando mucho más. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial, en lugar de servir tanto al comercio, sirviera más específicamente a lo que es la humanidad? A ver, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Porque el negocio genera trabajo, y el trabajo paga sueldos. Y también es para la humanidad, ¿no? Si estamos todos sin trabajo, si no ingresamos nada, aunque resolvemos el cambio climático, de hecho, algunas cosas, ¿cómo vas a resolver, ¿no? El tema de pobreza si nadie tiene ingresos? Tendrás que inventar un ingreso universal, algo de este estilo. No lo puedes separar totalmente, porque obviamente pues el trabajo nos da propósito, pero bueno, es verdad que hoy en día el 90% de las aplicaciones que funcionan son de negocio, y un 10% es una estimación, ¿no? A grosso modo, son para el bien social. Obviamente, si pudiéramos invertir más en temas sociales, el mundo sería un poquito mejor. Hay una mezcla ya de estos dos en el ámbito de salud, ¿no? Porque en salud esta tecnología puede aportar mucho, tanto al paciente como al profesional, como al sistema sanitario, ¿no? Cómo puedes optimizar el sistema, que con los menos recursos puedes dar mejores servicios, pues ahí se cruzan, porque es un impacto social directo, pero también es un negocio, porque estas soluciones tienen un precio, y los hospitales, los gobiernos los pagan, entonces ahí no hay problema. Son más los temas que no están directamente asociados al negocio hoy, donde ¿no? fomentarlo, acabar con la pobreza. ¿Quién lo paga? Acabar con una enfermedad rara. ¿Quién lo paga? Pues al final son filántropos, son fundaciones, y eso el tercer sector también tiene mucho, ¿no? Mueve mucho dinero, sobre todo con los filántropos grandes, y bueno, pero al final, ¿sabes? Debería ser responsabilidad de los gobiernos de meterlo en sus presupuestos, en sus planes estratégicos, para cambiar esas cosas. Fíjate, ahora pensando en los oyentes que tenemos al otro lado de la cámara, y que bueno, pues están viendo lo que estamos aquí debatiendo, entiendo que a muchos les interesa, y a ellos en particular también les interesa, el saber cómo has llegado hasta aquí. O sea, tenemos la suerte de estar hablando contigo, y has comentado a lo largo de la conversación que fundaste, que has desarrollado, que has hecho, y eso lleva una trayectoria detrás, ¿no? ¿Qué trayectoria habría que seguir para que o Brenda o Héctor o cualquiera de los oyentes aspirasen a ser el futuro Richard de cualquier compañía?
Te acabo de poner Sí, en lo un he hecho, nivel, te acabo de poner un nivel muy alto, ¿eh? Sí, 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 pero también lo has formulado casi como un problema de inteligencia artificial, ¿no? Podría ser. Es una predicción basado en temas históricos. En un histórico, correcto. Y la verdad es que yo creo que donde llegamos cada uno, ¿no? Hay tantos factores que influyen que es difícil planificar, ¿no? Yo me voy a preparar para esto y luego sale, ¿no? La formación, el interés es importante, pero luego influyen muchísimas cosas que no están controladas, ¿no? Yo creo que es difícil hacer un sistema que predice dónde vas a acabar, ¿no? Obviamente yo puedo reflexionar, ¿no? Hacia atrás y... a ver, yo hice mis estudios y mi doctorado ya en inteligencia artificial, desde el área de ciencias cognitivas, que yo soy de los Países Bajos, en esta época estaba en la Facultad de Psicología, ¿no? Es como cómo piensan las personas y cómo lo pueden meter en un ordenador, ¿no? O sea, es la inteligencia artificial desde, ¿no? sus orígenes, ¿no? Como hacer una máquina que piensa. Y siempre, pues... he trabajado alrededor de cosas de innovación, alrededor de tecnologías, ¿no? O sea, cuando yo terminé, nadie sabía qué era inteligencia artificial y casi no podía explicar lo que estaba haciendo y cómo ha cambiado esto, ¿no? Últimamente. Te mirarían hasta raro, ¿eh? En aquella época. Sí, sí, sí. Yo decía, mira, ¿qué hago? Pues yo hablo con personas, cómo resuelvo un problema, luego lo escribo y luego lo programo. Y luego la máquina lo hace lo mismo. Pues esto es lo que hago. Sí, claro. Y fue así, ¿sabes? Ese era el knowledge engineer, ¿no? O sea, es un ingeniero de conocimiento, sacar el conocimiento de los cerebros y meterlo, ¿no? Hoy en día es totalmente distinto. Hoy ya no es conocimiento, es datos, datos y datos, y luego el algoritmo ya genera este conocimiento para luego es un algoritmo, aunque luego nadie entiende cómo funciona por dentro, ¿no? Y luego, pues yo he tenido un background, ¿no? Son 10 años como profesor, investigador en el mundo académico, luego unos 10 años en un startup y ahora ya llevo 15 años en grandes corporaciones. Pero sí es verdad, hace 5 años decidí meterme menos en proyectos comerciales y más en proyectos sociales. Eso fue una decisión explícita y personal, porque, vamos, he aprendido mucho y lo quiero poner a disposición, ¿no? Y he tenido la suerte que Telefónica me ha dejado y me sigue dando espacio para hacer cosas que están fuera del radar de los negocios, porque esto no empieza en 6 meses, ¿no? Hay que trabajar a lo mejor 3 años y luego a lo mejor se produce, ¿no? Y también soy fundador de un observatorio ético y social, impacto ético y social de la inteligencia artificial. Hemos fundado con 10 personas, 10 individuos, porque queremos ser independientes, ¿no? Queremos ser una voz de la sociedad civil y asesorar a organizaciones y también divulgar, ¿no? A ciudadanos cómo funciona esta tecnología, cuál puede ser el impacto. Y también, ¿sabes? Es un not-for-profit y ahí estamos dando, vamos, nuestros tiempos libres. Entonces, mi foco es muy en el impacto, ¿no? De esta tecnología. También soy consejero desde hace poco de el Carbon Disclosure Project, que es la ONG más importante de los reportings, ¿no? De las empresas y gobiernos, donde todas las empresas grandes tienen que reportar en el cambio climático cómo van, y luego tienen un listado, un ranking, ¿no? Con A, B, C. Y eso lo usan los inversores para decidir en qué empresa invierten. Cuanto más verde, pues mejor. ¿Vale? Pues ahí, eso tiene ya 20 años de trabajo, tiene muchísimos datos, pero están sacando poco valor de los datos. Entonces ahí mi contribución también es un ámbito, ¿sabes? Pro bono, donde cómo pueden aprender, ¿no? De usar esos datos para generar más impacto y escalarlo más en el mundo. Entonces yo creo que la clave es una mezcla entre tecnología y su uso, y luego tener criterio para no tener miedo en emprender algunos caminos que no se suelen emprender. Bueno, yo creo que vais por el buen camino, porque me he quedado con lo primero que ha dicho Richard, que era formación. O sea, al final la formación es necesaria para después aspirar a más, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos 2 personas que son ejemplo de esa aspiración en el ámbito de la formación. Antes de terminar, sí que me gustaría pues que tanto tú, Héctor, como Brenda como Héctor, pues tuvierais la oportunidad de bueno, pues alguna duda que os haya quedado, podérsela transmitir y avanzar, ¿no? Ya al cierre.
Allí desde el punto de vista, claro, la tecnología, estamos hablando de un sector que evoluciona a toda velocidad, ¿no? Y hoy lo que está en el mercado y lo que está presente es la inteligencia artificial, es el Big Data y es todo el mundo que está relacionado con el Data Science, ¿no? Entonces aquí yo creo que es importante porque antes de pasar al mundo profesional siempre tienes una parte académica por la que tienes que pasar y tienes que aprender sí o sí, ahí no te queda otra. Entonces ¿cuál es la demanda realmente dentro de este sector? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la demanda profesional realmente que existe y cómo se desarrolla después por detrás esos perfiles profesionales? Yo creo que la demanda hoy en día, todo lo que es STEM, ¿no? Que está muy de demanda. Entonces, los científicos de datos, los ingenieros de datos, pero también los desarrolladores son muy importantes, ¿no? Lo que creo que sí, lo que es muy importante, pero no se valora en todos los países igual, es la parte de una combinación, o sea, una parte técnica y luego una parte de aplicación. O sea, la inteligencia artificial en el sector salud, ¿no? La combinación de un perfil que conoce ambos lados con profundidad es muy valorado y se debería valorar mucho más. Aquí en España se va muchas veces, oye, un ingeniero tal cual porque tiene su papelito, su título oficial, pero es muy importante que este ingeniero, si trabaja en una eléctrica o una empresa de energía, que sepa también de ese dominio. Hoy en día, pues, es lo que tú preguntas, ¿no? Pues, después, ¿qué hacen esas personas? Claro. Pues aprender esa otra parte, ¿no? Que les puede costar más o menos, pero yo creo que la clave está en combinar tecnologías transformadoras con ámbitos concretos, en el sector de educación, en el sector de salud, en el sector de energía, en el sector de movilidad, en el sector industrial. O sea, ahí es donde, porque estas personas pues serían capaces, ¿no?, de crear valor desde que entren. Muchas veces hay dos ramas aquí, ¿no? Unos dicen que es mejor tener súper expertos en todos y hago un equipo mixto, ¿vale? Y con esto mixto, pues por lo menos no tengo un equipo de todo el mundo sabe hacer un poco de todo, ¿no? Y obviamente para una empresa grande pues se lo puede permitir, pero una empresa más pequeña pues no se puede permitir un experto súper experto en cada uno. Entonces ahí tiene que buscar más perfiles mixtos. Y para democratizar esto, no solo a las grandes empresas, sino a todo el tejido empresarial y también al tercer sector y a la administración pública, pues yo creo que estos perfiles son el futuro. Como me ha gustado tu respuesta, porque nosotros en la estrategia de nuevos títulos dentro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad, pues además de tener el máster generalista en inteligencia artificial, que un poco te da salidas generalistas para que luego te especifiques, estamos poco a poco desarrollando títulos mucho más específicos, ¿no? Tenemos ahora un título de inteligencia artificial y sostenibilidad, tenemos otro de inteligencia artificial y salud, tenemos la parte de industria 4.0, donde ya la inteligencia artificial toma otro papel, con una fundamentación en el grado en ciencia de datos o matemática aplicada, y a partir de ahí pues lo que sería el doctorado que cursa Brenda, ¿no? O sea, somos conscientes de que al final la especialización te permite luego pues profundizar más en un sector, ¿no?, en particular, y tener ese conocimiento más holístico, que es, claro, que es complicado, ¿no? Brenda, es tu turno. Bueno, a mí simplemente me gustaría preguntarte, es una pregunta, si tú crees que la gente está a tiempo de hacer reciclaje, ¿no?, del famoso reskilling, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, no soy tecnóloga, yo estudié comunicación audiovisual, soy muy de letras además, y bueno, a raíz de meterme, de leer realmente y ver todas las oportunidades, ¿no?, que hay dentro de la rama de la tecnología y concretamente dentro de inteligencia artificial, dije, ¿cómo puedo empezar a meterme aquí para asegurarme un futuro, y además un futuro donde hay mucha salida, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues pude cursar a través de algunos complementos formativos, pues pude empezar a cursar el doctorado. Y a lo mejor, ¿no?, para llegar quizá no a ese nivel de expertise, no sé si en mi caso, a lo mejor al no ser tecnóloga, pero a lo mejor para esos niveles como más, digamos, técnicos, ¿no?, de conocer un poco el negocio o cómo la aplicación de la inteligencia artificial puede impactar en el negocio. Entonces, no sé si tú crees que esto también, o sea, que estamos a tiempo, ¿no? No, sí, yo veo que hay de todo. Hay gente que su vida han sido de letras, ¿no?, y de repente van a hacer un curso de Python o un curso de programación por interés, porque siempre les ha picado, y hoy vas a cualquier plataforma y lo puedes aprender, ¿no? Y eso es, si tienes ese interés, ¿no?, esa intranquilidad, oye, me falta algo, pues hazlo.
y luego ya verás si te gusta o no. Pero tampoco creo que no es bueno pensar, oye, me falta algo clave, que no puedo aportar nada, no puedo encontrar trabajo porque no sé de esto. Yo creo que tienes que tener un conocimiento funcional de cómo va, pero tampoco hace falta que todo el mundo sepa programar, ¿no? Programarlo. O sea, y sin esto también se ve, de hecho, en proyectos de tecnología, de un ejemplo, el lenguaje natural, ¿no? O sea, nosotros en Telefónica tenemos un sistema que se llama Aura, ¿no? Que es un asistente digital con lo cual lo puedes conversar. Y ahí también, ¿sabes? Un equipo, no sé, a lo mejor un equipo de 100 personas, pues un 10% son filólogos. Son lingüistas no computacionales, pero son lingüistas puro y duro. ¿Por qué? Porque al final esa máquina genera idioma, texto o voz, y lo que genera tiene que ser correcto, ¿no? Correcto desde un punto de vista lingüístico. Y pues eso los programadores no lo saben. Obviamente lo pueden mirar en un diccionario, pueden ir a la página web de la RAI, pero es mucho mejor tener estos perfiles mixtos, ¿no? O sea, en empresas que tienen cierto tamaño, pues eso sí funciona. Y obviamente, si es puramente técnico, pues en 10 técnicos a lo mejor hay 3 no técnicos, pero sí están en temas de diseño. Hasta psicólogos, ¿no? Del impacto en cómo las personas lo pueden entender mejor. Y también temas de letras. Cogiendo un poco lo que preguntaba Brenda y lo que decías tú, nosotros somos muy creyentes del STEAM, incluyendo la A, incluyendo la parte de arte, porque al final te permite tener esa mente mucho más abierta. Además, el caso tuyo de ser psicólogo que luego se mete en el mundo de la inteligencia artificial, por todo lo que yo conozco, no es tan raro. O sea, hay mucha gente que después de haber hecho informática, el doctorado en inteligencia artificial y demás, acaban estudiando psicología para entender el comportamiento del ser humano, ¿no? Con lo cual, lo bueno es que estamos en una época en que podemos estar estudiando eternamente, ¿no? Porque el conocimiento es tan amplio y gracias a Dios es tan accesible que podemos avanzar. Pues Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Brenda, a ti también muchas gracias. Gracias. Yo os deseo mucho éxito en vuestros estudios y por supuesto después en vuestras carreras profesionales. Y Richard, ha sido un auténtico placer contar contigo y hablar. Estaría estupendo tener 2 horas más para seguir conversando porque a nosotros nos parece todo esto muy interesante y podremos contar contigo en un futuro para más colaboraciones. Claro. Y a vosotros que nos estáis escuchando en este momento a través de Internet, agradeceros que hayáis participado. Deseamos que haya sido muy interesante esta conversación, tanto como lo ha sido para nosotros, y nos vemos en futuras ediciones.